Amén, amado. Dios te bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de una vez más poder compartir contigo una escuela bíblica para la gloria de Dios. Hoy titulada Misericordia sin límites. Interesantísimo este tema que tenemos para el día de hoy, visto a la luz del libro de Jonás. Amén. Sabemos que ya venimos estudiando los profetas menores, como le llamamos, y hoy vamos a estudiar precisamente el libro de Jonás. Jonás significa paloma. Ese es el significado de ese nombre como tal. Y pues sí que tiene sus significados y demás. Y han hecho comparaciones de lo que el nombre establece y comparándolo con el pueblo de Israel de una manera un tanto alegórica. Pero hoy nos vamos a concentrar más bien en el aspecto misericordioso de Dios, evidenciado a través de esta porción bíblica que es el libro de Jonás en sus diferentes capítulos. Amén. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, que son los 4 capítulos que tiene el libro de Jonás. Entonces, esa parte misericordiosa, amén. Recordemos que es misericordia sin límites el tema. Y los objetivos que tenemos planteados son, en primer lugar, comprobar que Dios es misericordioso en gran manera. Me encanta esto porque de verdad que yo soy un abanderado de las misericordias de Dios. Yo creo en un Dios que es sin límites en misericordia. Y ese es el Dios que te sustenta, el Dios que me sustenta. Ese es el Dios que nos permite seguir avanzando. Ese es el Dios que te dice, no importa de dónde hayas venido, ahora tú estás aquí conmigo, tú eres nueva criatura y yo tengo grandes cosas para ti. Amén. El objetivo número 2 es considerar que su gran amor, que por su gran amor, Él no quiere que nadie se pierda. Contrario a lo que piensan algunos, que el sacrificio de Jesús fue específico, ¿verdad? Para algunas personas, que no fue para todo el mundo. En realidad, toda la palabra nos enseña que sí, que el sacrificio de Cristo fue para el mundo, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y aquí vemos este caso de Nínive, un pueblo pagano que no conocía a Dios, que estaba sumido en su maldad, sumido en su miseria espiritual, si se quiere ver así. Y ellos, aún en el tiempo de la ley, Dios tuvo misericordia de ellos como pueblo pagano. Entonces ahí se ve que la misericordia de Dios es para todo. Amén. Y Dios no quiere que nadie se pierda. El tercer objetivo es responsabilizarse por anunciar las buenas nuevas a los perdidos. Y ahí es un llamado a usted y a mí que ya conocemos de Dios, para que usted y yo no rehusemos a predicarle a otros, aunque entendamos que sea merecedor o no. No es usted ni yo lo que vamos a otorgar perdón, sino el Dios. Lo nuestro es predicar la palabra y el Señor se encargará de lo demás. Amén. Así que acompáñeme en este estudio bíblico. Vamos a ver lo más breve que podemos manejarlo, de manera que podamos sacar un mayor provecho, el mejor provecho de él, y que todos pues salgamos edificados. La base bíblica está aquí en Jonás, en su capítulo 3, del 1 al 10. Vamos a tomar esa parte para desglosar la clase específicamente. Pero claro, veremos obviamente desde atrás el contexto y demás. El pensamiento central de esta clase es: el amor de Dios no se limita únicamente a los buenos. Santo es el nombre de Dios. El amor de Dios está abierto para todos. El amor de Dios es un amor que abarca a todo y en todo. Entonces no se limita solo a los que actúan bueno o a los que ya recibieron a Cristo. No, es para todo el amor de Dios. Amén. Un concepto importante a tener en cuenta es misericordia. ¿Qué hace la misericordia? La misericordia muestra ese carácter compasivo del amor de Dios. Ese carácter que está dispuesto a perdonar, que está dispuesto a darle más al hombre aún si el hombre merecerlo. Y en el énfasis de este aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre tiene que ver con la condición mísera e impotente en que se encuentra. Fíjese que Dios entiende la condición suya y mía. Usted y yo no tenemos fuerza, quizás no tenemos
condición para presentarnos delante de Dios. Somos miserables delante de Dios, así como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Haciendo alusión a una pena capital que existía en ese entonces, donde le amarraban, si una persona mataba a alguien, tomaban el muerto y lo ataban, se lo ataban a la espalda a esa persona. Obviamente eso era matarlo también al que quedaba vivo, porque justamente ese cuerpo, cuando fuera descomponiéndose, iba a infectar a la otra persona y finalmente terminaría muriendo. Entonces sí, eso es importante que reconozcamos eso. Somos miserables, estamos impotentes, no tenemos forma de nosotros ver las cosas tal cual son. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, nos llama a su redil y nos dice: ven, tú eres mi hijo, y ahora yo soy que te voy a mostrar las cosas como son. Ahora tú, haciendo esto que yo te estoy diciendo que hagas, tú verás la gloria de Dios. Santo es el nombre del Señor. Qué lindo es Dios. Límites también, otra de las palabras que tiene el tema. Recuerden que misericordia sin límites. Entonces, ¿qué es un límite? El límite es ese punto, esa línea específica que define de dónde hasta dónde llega algo. Por ejemplo, en su solar usted tiene una línea, ¿verdad? Ya sea de block o una línea, puede ser incluso una línea geolocalizada, ¿verdad? Eury sabe de eso, gloria a Dios, donde es imaginaria, si se quiere ver así, pero por esa parte, hasta ahí llega mi parcela, o hasta ahí llega el solar, o hasta ahí llego yo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el tema? Que Dios no tiene esa línea. Dios no tiene ese límite, Dios no pone barrera en relación al perdón, en relación a su amor con la humanidad. Entonces Dios no tiene ese punto. Dios, su misericordia es inmensa, nunca se va a sobrepasar de misericordia. Dios no va a decir nunca, bueno, hoy tengo un 10% de misericordia. No, la misericordia de Dios son infinitas. Hoy voy a perdonar solo a 10. No, son infinitas para todo aquel que acude a Él en arrepentimiento y fe. Bendito es el nombre de Dios. Importante entonces, amados, hablar un poquito de Jonás, ya que estamos, ¿verdad?, en el libro de Jonás, y como parte del contexto del libro de Jonás, ¿qué podemos mencionar? Podemos decir que el libro de Jonás se divide en 3 grandes partes. La primera parte, que está en el capítulo 1, que habla de la desobediencia de Jonás, como Dios llama a Jonás y le dice: ve a Nínive, predícale, dale este mensaje. Y Jonás sencillamente dice: no, me voy a embarcar, me voy a Jope y de allí me iré en el puerto, ¿verdad? Me iré de ahí. Jope, que es el mismo que se menciona en Hechos, en su capítulo 9, versículo 38, justamente es el mismo puerto al que se está refiriendo Jonás. Y aquí vamos a hablar un poquito de esto también, porque muchas personas creen que el libro de Jonás es una historia, es una fábula, es una parábola. No. Hay suficiente evidencia bíblica, incluso arqueológica, de que Jonás, en Nínive existía. Y en el caso de la Biblia, sustenta que Jonás existió como profeta y todo lo demás. Lo vamos a ver. Entonces, estaba mencionando, ¿por qué? Porque menciona nombres reales y lo vamos a ver en un minuto. Entonces, él se embarca allí, ¿verdad?, para huir a Tarsis, a otra ciudad, ¿verdad? Ese puerto, de hecho, se llamaba Jope en la Biblia. Hoy día es un puerto turístico, se llama Jaffa, ¿sí? Entonces, ahí está, existe, es una realidad. Como les decía, esa primera parte es la desobediencia de Jonás. En una segunda parte, en el capítulo 2, perdón, aquí podemos ver la oración de Jonás. Un asombro, sin duda, amplio de parte de Jonás, porque aún está vivo. En realidad, lo que estaba en la mente de Jonás cuando le dijo a los marineros que lo echasen al mar es que morir, desaparecerme de la faz de la tierra. Sin embargo, el propósito de Dios estaba por encima incluso de la misma voluntad de Jonás. Fíjese entonces cómo Jonás, que es lanzado al mar, a pesar de que los marineros no querían, ¿verdad? Pero bueno, al final lo hicieron, porque él mismo le dio las instrucciones, fue arrojado al mar, y entonces dice allí que un gran pez lo tragó, ¿verdad? Entonces, aquí han criticado muchas veces el libro de Jonás por esto de que un gran pez, que cómo es posible que no hay un pez. Pero para usted y para mí, que sabemos que la misericordia de Dios son infinitas y que el poder de Dios es infinito,
Sabemos que Dios puede justamente preparar un pez específico para esto. De hecho, leí que hace unos años escribieron en un artículo que un barco ballenero atrapó un pez gigante, y dentro del pez había una persona. La persona estaba inconsciente, pero estaba viva, y esa persona había durado específicamente unos 3 días dentro del pez. O sea que aún en lo humano, en lo lógico, es posible que eso suceda. Entonces, ¿qué pasa con el libro de Jonás? Bueno, ya más adelante vemos, ¿verdad?, que en la siguiente parte del capítulo 3 en adelante, que es donde vamos a tratar nosotros, pues entonces Jonás se arrepiente y Jonás acude al llamado inicial que Dios le hizo, y por eso Jonás completa la obra a la que Dios lo envió. Amén. Entonces, dentro del contexto, hoy me gustaría concentrarme en esta parte, en la autenticidad del libro de Jonás. Algunos puntos, ¿verdad? Primero, el libro de Jonás no está hecho en parábolas, sino que está hecho en un estilo narrativo. Los nombres no son simbólicos. Los nombres que están allí, ya les mostré el nombre del puerto, es real. Les hablé del nombre, vamos a ver ahora en un minuto, el nombre de Jonás se menciona como profeta en Segunda de Reyes también. Entonces, es real. El lector, sin opiniones previas, o sea, usted que simplemente va y lee el libro de Jonás, si lo lee ahora mismo, sin tener un prejuicio sobre él, usted percibe que en verdad está leyendo un relato auténtico. Algo que en verdad sucedió, algo que en verdad pasó. Otro aspecto es el que le mencionaba. El personaje de Jonás, ese Jonás, como profeta, se menciona en Segunda de Reyes 14:25. Allí ustedes pueden ver cómo se hace alusión a lo mencionado por el profeta Jonás. Amén. Y otro aspecto importante, y este yo creo que es el sello para que todos aquellos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y entendemos que Jesucristo es quien tiene la mayor, digamos, la mayor autoridad, establece en Mateo 12, ahí en el versículo 34, aquí lo pueden ver, en su versículo 34, capítulo 12, versículo 39 al 41, y también aquí está, si lo ven, y en Lucas 11, del 29 al 32, el mismo Jesús habla y menciona y hace alusión a ese milagro que sucedió con Jonás, ¿verdad? Y que cuando Jonás declaró y dio señal al pueblo, entonces Jesús hace alusión y dice, así como Jonás estuvo dentro del pez, ¿verdad?, esos 3 días, esa es la señal que ustedes van a tener, no van a tener otra señal. Es decir, que el Señor reconoce que Jonás fue un profeta, Jesucristo mismo reconoce que fue un profeta y que lo que menciona sucedió y es real. Amén, amados. Dicho esto, entonces, adentrémonos un poquito más ya al desglose del tema conforme a la parte planteada, ¿verdad? En una primera parte vamos a ver que Dios brinda nuevas oportunidades. Eso es importantísimo, porque a veces pareciera de verdad, y duele decirlo, que muchos cristianos parece que no entendemos ni creemos eso. ¿Por qué? Porque a veces cuando un cristiano falla en nuestras iglesias, un hermano o hermana falla, nosotros no lo vemos con ojos de misericordia. Muchas veces lo vemos con el dedo acusador, le apuntamos, y si podemos ponerle el dedo sobre la llaga para que sangre, lamentablemente lo hacemos. Es lo que pareciera a veces. Qué doloroso, ¿eh? Sin embargo, fíjense, Dios mismo, que es el dueño de la obra incluso, Dios brinda nuevas oportunidades. Y lo vamos a ver en la clase de hoy. Resultado de la obediencia. Claro que cuando Dios hace el llamado, Dios espera que el hombre obedezca a ese llamado, atienda el llamado. Y si el hombre atiende al llamado, entonces Dios mismo le hará ver los resultados de su decisión. Santo es el nombre de Dios. La misericordia de Dios en acción, lo vamos a ver ya al final del capítulo 3, en la parte que estamos estudiando hoy, ¿verdad? Del capítulo 3 específicamente de Jonás. Amén.
Bien, amado, pues iniciemos. Dice aquí, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, así vamos a leer la palabra de Dios, como ha sido escrita. Entonces dice el primer tema, que Dios brinda nuevas oportunidades. En Jonás capítulo 3, del 1 al 3, dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Ya le había comentado, miren que los resalté aquí incluso, por segunda vez. ¿Por qué por segunda vez? Bueno, porque ya Dios le había hablado en el capítulo 1 a Jonás de que fuera a predicar. Y sin embargo Jonás no lo hizo. Jonás todo por el contrario, salió corriendo, se fue Jonás escapando, creyendo escapar de Dios. Pero ¿quién puede escapar de Dios? Aleluya. Y entonces ahí vemos cuando pasa lo del pez y todo aquello. Miren, en el capítulo 2 ya decíamos, Jonás hace una oración, hizo una oración de agradecimiento. Jonás estaba maravillado por eso. Digamos porque Dios le dio esa segunda oportunidad. Y Dios lo confirma aquí en el capítulo 3. Dios habló por segunda vez. Porque pudo haber sido que Dios incluso le salvara la vida, pero que no lo utilizara a él como profeta. Es que Dios no tenía a nadie más a quien enviar. Dios puede enviar o hacer de quien Él quiere y como Él quiere. Lo que sucede es que Dios, el plan era con Jonás. Y como Dios está misericordioso, también quería enseñarle a Jonás la misericordia. Porque si leemos un poco sobre Jonás, nos daremos cuenta que los israelitas tenían cierto repudio por los ninivitas. Sí, porque eran crueles en gran manera. Y parece que hasta daño le hacían al pueblo de Israel. Entonces Jonás lo que quería era que Dios lo destruyera. Jonás sabía del mensaje que Dios le había dado, pero Jonás no quería que Dios lo perdonara. Jehová quería que Dios lo destruyera, sí, que caiga fuego del cielo y lo destruya a todos. Pero qué pena que Jonás no entendió, sino a través de esa situación tan incómoda, yo diría, que la misericordia de Dios no tiene límites. Y qué bueno sería que usted y yo entendiésemos eso y lo aplicásemos en nuestras vidas, lo aplicásemos al hablar, lo aplicásemos al ver a otra persona que quizá ha fallado, como decía más atrás, pero que usted y yo no lo veamos con el dedo señalador, sino que le extendamos la mano. Y aunque no entendamos en el momento, e incluso aunque nuestra mente nos diga, no se ha arrepentido o lo que sea, eso no es problema suyo. Órele a Dios para que haya un arrepentimiento genuino en verdad. Para que Dios le dé esa segunda oportunidad. Qué triste es que usted y yo como cristianos, como seguidores de Cristo, amén, de ese Dios misericordioso y perdonador, usted y yo no podamos aplicar esa gran virtud que viene de Dios. Esa gran gloria al Señor, manifestación del carácter de Dios, que es su misericordia. Poderoso es Dios. Entonces le dice Dios a Jonás en el versículo 2, levántate y ve. Amén. Así Dios también llama a cualquiera que no conoce a Dios en este momento, y lo sigue haciendo a través de nosotros, y lo sigue haciendo a través de su palabra. Levántate y ven. Ese levántate, en el caso de Jonás, fue levántate y ve. No que viera, sino que fuera, ¿verdad? Que fuera a Nínive. Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Santo es el nombre de Dios. Y se levantó Jonás. Entonces ahí es que está la parte. Fíjense cómo Jonás respondió. Dios le dio una segunda oportunidad, amado. Y yo he visto personas, amados míos, en el corto tiempo que tengo en el Evangelio para la gloria de Dios, he visto personas que vienen de un mundo desastroso. Y Dios le ha dado una y otra oportunidad. Y resulta que en la infinita misericordia de Dios, he visto a esa persona que Dios le da otra oportunidad. Y terminan siendo mucho mejores creyentes que muchos que quizás Dios nos dio una oportunidad y listo. Y nunca hemos caído, tal vez. Entonces, ojo con eso, mi amado. No nos apresuremos a juzgar. ¿Sí? Apresurémonos más bien a autoanalizarnos a nosotros mismos y ver ese carácter de Dios, cómo obra el carácter de Dios, cómo Dios obra de una manera por caminos insondables. A veces usted y yo no entendemos por qué o cómo Dios lo hace así. Gloria a Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, ¿verdad? Y yo te daré un mensaje para que le diga a ellos. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Fíjese, conforme, esta parte me gusta muchísimo, conforme
a la palabra de Jehová. Qué lindo sería que usted y yo caminásemos conforme a la palabra de Dios. Que si Dios nos da una segunda oportunidad, usted y yo caminemos conforme a la palabra de Dios que ya está establecido. No conforme a lo que yo creo o a lo que yo piense o a lo que yo sienta, no. Conforme a la palabra de Dios. Es difícil, no es sencillo si usted se pone a verlo y a estudiarlo, porque es otra cosa. ¿Cómo usted y yo vamos a caminar conforme a la palabra de Dios si no estudiamos la palabra de Dios? Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que interesarnos por leer la palabra de Dios. Por estudiarla, por escudriñarla. Gloria al Señor. Entonces, conforme a la palabra de Jehová, aleluya. Amén. Entonces se levantó y fue, pero lo hizo ahora conforme al mandato que Dios le había dado. No se fue en contra de la palabra, no, se fue a favor de lo que Dios establecía, de lo que Dios le había mandado. Bendito el nombre de Dios. Vamos a ver este segundo tema, gloria a Dios, y es los resultados de la obediencia. En ese mismo capítulo vamos a ver en el versículo del 4 al 6, vamos a ver los resultados de la obediencia. Ya Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. Jonás atendió al llamado y Jonás comenzó a cumplir la palabra de Dios. Amén. Entonces fíjense, en el 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje que Jehová le dio a él. Y él simplemente dijo eso. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Dio el mensaje sencillamente. No había que añadirle más. Simplemente decirlo el mensaje. De hecho, él no estaba muy gustoso tampoco de dar el mensaje. Entonces fíjese aquí en el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Aleluya. Esta parte es impactante, amado mío. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Es probable que ya los ninivitas habrían escuchado de la odisea por la cual atravesó Jonás. Y dijeron, bueno, definitivamente ese profeta lo envió Dios. No hay otra forma. Por más incrédulo a veces que son los pueblos o las personas, hay ciertas situaciones que mueven su corazón. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Fíjense que el pueblo hizo caso, escuchó la palabra de Dios a través de Jonás. ¿Sí? Ahora bien, hay un detalle interesante en esta porción. Por algún momento una persona puede escuchar la palabra de Dios y creer. ¿Sí? Y hasta puede haber un avivamiento. Ahora la clave está en que se mantenga en el camino, que se mantenga en hacer la voluntad de Dios. Amén. Y ya hablaré un poquito de eso en unos minutos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Fíjense, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey incluso se conmovió con el mensaje, creyó al mensaje que proclamaba Jonás. Amén. De que se arrepintiesen de donde ellos estaban y se volvieran a Dios, ¿verdad? En este caso. Fíjense en el punto número 3, habla de la misericordia de Dios en acción. Hubo un gran avivamiento de parte de Nínive. ¿Por qué? Porque todo el pueblo creyó. Y entonces el creer, eso trajo un resultado, sin duda. Pero vuelvo y digo, no es solo creer, porque puede pasar, por ejemplo, que usted y yo vamos a la iglesia, o ahora mismo estamos escuchando esta escuela bíblica y viéndola, leyéndola, estudiándola, y de repente hoy estamos, óyeme, de verdad que sí, me siento compungido, me siento conmovido, me siento con ánimo, voy a hacer lo que Dios me está diciendo que haga, debo cambiar aquí, debo cambiar allá. Pero ya mañana se me olvidó. ¿Y qué usted cree? Que usted engañó a Dios, que yo engañé a Dios, porque hoy sí le dije sí, Señor, y de verdad de corazón me arrepiento, me siento mal, me duele lo que he hecho, pero mañana volver a hacer las cosas contrario a lo que ya Dios te había ordenado, incluso que tú te habías comprometido con Dios.
tu recompensa no creas que va a ser una recompensa halagüeña, sino todo lo contrario, porque Dios es un Dios justo. Y Dios entonces, claro, tuvo inmensa misericordia para perdonarte, y si te vuelves de tus pecados, si te vuelves de tu camino, si te arrepientes, Dios tiene misericordia. Sin duda que sí. Y lo vas a notar, lo vas a ver. Pero si tú no te mantienes en el camino, entonces si te vuelves al pecado, pues entonces vas a tener la paga del pecado. Y como la palabra establece, la paga del pecado es muerte. Amén. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Es decir, es un ayuno que estamos proclamando ahora mismo. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Fíjese, el rey estaba consciente y estaba invitando al pueblo a que clamaran, pero que clamaran fuertemente. En otras palabras, clamen desde adentro, de corazón. Sí, creyendo que en verdad Dios pueda tener misericordia de ustedes, entendiendo la gran maldad de sus pecados. Gloria a Dios. Y es el problema, amado mío. Y lo traigo a colación ahora este comentario a raíz de lo que estamos viviendo ahora mismo. El hombre vive ahora mismo una situación complicada con este tema del coronavirus y toda la pandemia, ¿no? Pero lamentablemente el hombre, en su maldad, la mayoría de los hombres no han hecho esto, no han clamado a Dios, porque quizá ven esto como algo más, pero no ven que dentro de toda esta situación, la maldad, su maldad tiene que evidenciarse, tiene que verse, y es notorio. Y entonces usted ve que todo lo contrario, siguen en pleitos, en atracos, en toda la delincuencia del mundo que usted se puede imaginar, viviendo la vida loca como tal, en vez de volverse a Dios, en vez de convertirse cada uno de su mal camino. Qué triste. Pero a Dios que tenga misericordia. Que tenga misericordia de nosotros. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Ojo con esto. Si bien es cierto que hay muchos versículos bíblicos que hablan de que se arrepintió Dios de crear el hombre y se arrepintió Dios de destruir a Nínive, por ejemplo, como ese caso, que lo veremos más adelante, como tal, que Dios se arrepintió de destruir a Nínive. Fíjese que no es que, y como dicen Números, ¿verdad? 23 y 19, pues Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y usted dirá, bueno, pero aquí hay un choque, porque allí en Números me dice que Dios no se arrepiente, y aquí me está diciendo que Dios se arrepentirá. Bueno, lo que sucede, amado mío, es la forma de interpretarlo, en realidad. Dios, y ver la misericordia de Dios. Fíjese que Dios en realidad no quería destruir a Nínive. ¿Y qué hizo Dios? Le hizo un llamado, le dio una señal de alerta. Y es lo que Dios hace con usted y conmigo, lo hace a cada rato. Nos da señales de alerta y nos dice, mira, no sigas por ahí, no hagas eso a través de su Espíritu Santo, o a través de la palabra misma, cuando la leemos o la escuchamos. Nos dice, no hagas eso, si haces esto, viene aquello. Entonces, usted que estaba haciendo eso y se arrepiente, dice, Dios, perdóname, no lo quiero hacer, no lo voy a volver a hacer, ayúdame a mantenerme firme y fiel a tu palabra. Usted se arrepiente, ¿qué hace Dios? Entonces ya Dios le muestra la otra parte, la cara de la misericordia. La otra que usted estaba mirando, casi a punto de verse cara a cara, era la cara del juicio de Dios. Porque usted estaba por el camino en el que Dios lo iba a juzgar, ¿sí? Por su pecado. Pero automáticamente usted da la vuelta y dice, no voy a seguir haciendo este pecado. Entonces usted está mirando hacia la cara de la misericordia de Dios. Hacia la otra cara de la moneda, como dice como comúnmente se utiliza, ¿verdad? Entonces, ese es Dios. Dios es totalmente justo. Amén. Entonces, claro que si usted se mantiene en pecado, usted va a recibir la paga de su pecado. Dios no cambia eso. Como Dios se arrepintiera, era si dijera, ok, sigue pecando y no te preocupes, yo como quiera, aunque tú sigas pecando, no te voy a juzgar por eso. No. Si usted sigue en el pecado, Dios lo va a juzgar.
Ahora, si usted se arrepiente de su pecado, de su maldad, como le está diciendo aquí a Nínive, pues entonces Dios da la vuelta y dice, bueno, pues ya no lo puedo juzgar, yo soy fiel. Yo digo que si se arrepiente lo voy a perdonar. Y esa es la misericordia de Dios, que siempre está abierta. Entonces vamos delante de Dios y Dios nos perdona. Dios tiene misericordia de nosotros. Así que no se dejen confundir por esa partecita ahí. Amén. Quizá en otra clase podemos hablar en más detalle de ello. Y vio Dios lo que hicieron, mírenlo aquí confirmando lo que le acabo de comentar, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, si siguen ahí persistiendo en ese mal, esto es lo que le toca. Si siguen en el pecado es muerte lo que te toca, muerte espiritual, muerte física. Ahora, si te arrepientes del pecado, de tu maldad, te vuelves de tu mal camino, entonces yo te daré perdón. Entonces ahora tú vas a alcanzar el perdón, la misericordia de Dios. Es así, amado, es inmensa. No tiene límites. Recuerden, la misericordia de Dios no tiene límites. Aún nuestra mente no podría comprender la magnitud de la insondable misericordia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Alabanza al Rey de Gloria. Lo importante en esta clase, amado, y ya con los objetivos lo quiero recapitular, es que usted y yo podamos entender ese carácter misericordioso de Dios. Esa misericordia que no tiene límites de Dios. Y que usted y yo, si nos ponemos a analizarnos a nosotros mismos, decimos de verdad, la misericordia de Dios es inmensa. Porque yo mismo soy digno de muerte. Pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Quién soy yo para que te acordases de mí, Señor? Para que tuvieses memoria de mí y me perdonaras. Así somos miserables en nuestra condición de pecadores. Pero Dios tuvo misericordia. Dios se apiadó de usted y de mí por su amor, por su gracia. Amén. Un regalo. La salvación es ese regalo de Dios por su amor. Considerar que por su gran amor, Él no quiere que nadie se pierda. Recordemos eso, por favor. La próxima vez que pensemos en que alguien se merece ese castigo que está recibiendo, si en nuestras mentes, en nuestros corazones sucede eso, amados míos, eliminémoslo. De una vez vamos a eliminarlo y vamos a decir, Señor, perdóname y ten misericordia de Él y de mí. Porque ciertamente yo no podría entender las misericordias, tus misericordias. En alguna ocasión algunas personas decían, ¿cómo es posible que Gigi Ávila, que fue a la cárcel y perdonó a la persona que mató a su hija, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo hacerlo? Bueno, Dios tuvo misericordia de Gigi para que él a su vez tuviera misericordia de esa persona, porque humanamente no se puede entender. Y hay una película muy bonita que le recomendaron a mi esposa el otro día y la vi, que se llama La Cabaña, ¿verdad? Es interesante que muestra esa historia de ese hombre que así mismo pierde una hija pequeña y luego él queda frustrado y luego entonces él recibe un mensaje que se ve que el mensaje es de parte de Dios. No se lo voy a comentar, ¿verdad? Pero para que va al monte donde justamente en la zona donde había desaparecido su hija y aparecido luego y donde se había desaparecido su hija asesinada, y entonces o donde se desapareció su hija, ¿verdad? Se asume que estaba asesinada. Entonces allí tiene un encuentro con Dios, ¿sí? Y entonces en ese encuentro con Dios, Dios le muestra esto, la gran misericordia de Dios, y a veces también le muestra el contexto de cuántas cosas nosotros no entendemos de la otra persona, porque nosotros no somos Dios, no podemos conocer todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido con otra persona. Por eso, mi amado y amada, la próxima vez que vayas a juzgar, que te llegue a tu corazón juzgar a alguien, piensa en que tú no conoces todo de esa persona ni todo de esa situación, y déjaselo a Dios. Dile, Señor, que seas tú tomando dominio y control en esto, y perdóname a mí, no me dejes hacer juicios en mi mente. Ayúdame más bien a entender que aún ese violador, aún ese asesino, aún ese mentiroso, aún quien sea el peor de las personas, puede alcanzar tu perdón. Porque tú, Señor, eres inmenso en misericordia. Y un punto importante entonces es que usted y yo seamos responsables y anunciemos las buenas nuevas del Señor donde quiera que vayamos, a todo el mundo, a quien veamos, a quien conozcamos. Prediquemos la palabra de Dios. Ese es el llamado para usted y para mí. Amén.
Santo es el nombre de Dios, amados. Hasta aquí nos trajo el Señor y aquí les dejo, gloria a Dios, les dejo los textos que le ayudarán a entender mejor la próxima clase. Los animo a que por favor los lean, revisen por lo menos una por día hasta la próxima clase, o si pueden hacerlo dos, mejor todavía, y releerlo. Lean estas diferentes citas bíblicas que están aquí para que por favor tengan un mejor entendimiento y un mejor aprovechamiento de la próxima clase. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en una próxima ocasión. Espero que la clase haya sido de edificación para su vida y de refrigerio para su alma. Dios les guarde.